Siguiendo con la etapa de reforzamiento, a continuación vamos a ver lo referido a la contabilidad y los costos de la minería en Bolivia. Como habíamos visto anteriormente y basado en lo que pudimos comentar respecto a la contabilidad y los costos del sector forestal, al respecto de la aplicación contable de la minería en nuestro país, también la bibliografía resulta muy escasa y difícil de conseguirla, por lo cual se pudo basar el contenido de la presente en el texto de Gumersindo Anahuaya titulado Contabilidad minera y petrolera, que es precisamente el texto básico, el texto base que vamos a utilizar para describir, por un lado, la contabilidad de los costos mineros en Bolivia y por otro lado, lo relacionado al sector petrolero. Para ello, sería importante que el estudiante pudiera conseguir dicho libro de manera de que le pueda dar las pautas necesarias para manejar más a detalle el tema de la contabilidad tanto en el sector minero como en el petrolero. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a adentrar a ello y será precisamente a través del texto donde ya a manera de práctica se les ha dado la posibilidad de ir revisando aquellos casos que plantea este texto, de manera de que el estudiante pueda tener un conocimiento del manejo contable de los mismos. En el tema de la minería en Bolivia y el tema petrolero, vamos a hacer similar a lo que procedimos con el tema forestal, un énfasis en el tema de las etapas y los procesos de cada una de ellas, de manera de que podamos interiorizarnos al respecto de cuáles son los costos en los cuales se incurre y en los cuales obviamente el contador debería de tener particular interés. Por otra parte, es bueno hacer notar que tampoco nos adentraremos muy en detalle al tema de la contabilidad bajo la modalidad semipresencial por el tiempo que esto conlleva, pero sí a través de algún caso práctico dado anteriormente por el docente se ha podido interiorizar un poco del manejo precisamente del tema contable en este sector. Ya en clases hemos mencionado la importancia del sector minero y hemos hecho a manera de introducción la historia precisamente de cuál ha sido el aporte de este sector a la economía nacional. Hemos ido analizando a través de las diapositivas de apoyo los aspectos más importantes relacionados precisamente a cada uno de estos sectores. Y de manera complementaria se ha pedido a los estudiantes que a través de la plataforma puedan revisar algunos videos que puedan ser importantes precisamente para que se pueda tener una idea de la actividad en su conjunto y cuáles son los aspectos más importantes de la misma. Por lo tanto, en el desarrollo del presente video no vamos a volver a tocar temas de la introducción y otros aspectos históricos referidos a la actividad minera en nuestro país. Vamos a hacer simplemente un énfasis en que Comibol ha sido la instancia previa que se encargó de manejar y de normar precisamente los temas referidos a la explotación minera en nuestro país, la cual básicamente hasta 1994 cumplió un rol muy importante y es en la administración del actual gobierno del presidente Evo Morales que
Ante la baja en el precio de los minerales, se ha disuelto esta instancia pública, que era la Corporación Minera de Bolivia, y actualmente es el Ministerio de Minería quien hace el seguimiento y la aplicación precisamente de las leyes y de las normas referida a la explotación y a la actividad minera en nuestro país. Un aspecto que el estudiante debe tener a mano es que precisamente en todo este proceso de la explotación minera, desde sus inicios hasta la fecha en la cual asume el nuevo gobierno los destinos de nuestro país, han habido muchas modificaciones en la ley minera boliviana, y actualmente la ley que rige es la número 535, que es precisamente la que enmarca todos los detalles referidos a la entrega de los yacimientos mineros, el tema de las condiciones, criterios, normas, etcétera, etcétera, que es de mucha importancia que en este caso el contador tenga conocimiento, de manera de que aboque su análisis y el tratamiento también de algunos aspectos contables en el marco de lo que establece esta ley. Así que resulta pertinente una lectura o un conocimiento de los aspectos más importantes, así como en este caso también podemos observar en el artículo 10 la clasificación de las actividades mineras, que precisamente es la esencia de nuestro análisis a través de este video. Ahí podemos mencionar el cateo, la prospección de área, la exploración, la explotación, el beneficio, concentración, la fundición y refinación, la comercialización de minerales y metales y la industrialización, que serían los aspectos más importantes que están enmarcados a la clasificación de las actividades mineras de acuerdo a lo establecido en la ley. A manera de recordatorio, vamos viendo precisamente esas fases que están clasificadas dentro de la ley respectiva, a través de, también lo he marcado en la bibliografía que les acabo de mencionar. Se menciona de que la primera etapa está referida al cateo y la prospección, que básicamente es la identificación de posibles yacimientos de mineral que pueden estar sobre la tierra, o pueden requerirse algunos otros mecanismos o herramientas para que se pueda dar dicho proceso. Posteriormente está la exploración y desarrollo, la explotación, el beneficio, la comercialización, la fundición y refinación y la industrialización. No nos vamos a abocar específicamente a la definición de cada una de ellas, pues como habíamos mencionado se puede recurrir a la ley en el artículo 10 para ir conociendo a qué se refiere. A manera de recordatorio, diremos que el cateo y la prospección básicamente es la búsqueda y la identificación de posibles lugares donde pueden haber determinado tipo de material. Obviamente esta etapa conlleva de la recolección de muestras para que a través ya de procedimientos químicos particularmente y topográficos se puede identificar el tipo de mineral del cual se ha podido encontrar rastros, y al mismo tiempo proceder a la identificación de las áreas que pueden contener dicho
mineral, de manera de que pueda ingresarse en una siguiente etapa. El tema de la prospección, precisamente, como vemos en la lámina, es ir identificando las áreas y demarcándolas a través de un mapeo, para lo cual es necesario el uso del GPS. La etapa de exploración y desarrollo precisamente ya es el siguiente paso, de que una vez identificadas las posibles zonas o áreas que contengan el material, ya un grupo especializado de mineros, de profesionales en el área, como topógrafos, etcétera, harán una revisión precisamente de las mismas para ir conociendo el tipo de mineral y la calidad que ello conlleva. Para ello tendrán que utilizar maquinaria especial y mecanismos que les permitan hacer un análisis al respecto del tipo de mineral que se haya podido encontrar respecto a su yacimiento. Una vez definida el tipo de mineral que se ha encontrado, ya entramos en la etapa de explotación, donde precisamente a través de herramientas y maquinaria adecuada empieza a hacerse la apertura de las minas para ir haciendo los senderos correspondientes, de manera que se pueda ir recolectando el mineral. Para ello habíamos mencionado que en la etapa de explotación vienen 4 etapas. Una que viene la etapa de derrumbe, en la cual se procede al picado precisamente de la piedra para ir abriendo senderos e ir obteniendo nuevas muestras de mineral, en la cual se puede hacer uso de maquinarias o incluso hasta de explosivos. La siguiente es la ventilación, que se refiere a que se pueda contar con algunos conductos que proporcionen oxígeno, ya sea de forma natural o a través de mecanismos mecánicos, una vez de que precisamente el tema de la extracción de la mina puede ser más profunda. El tema del transporte, que busca la forma en la cual el mineral va a ser trasladado precisamente hacia la superficie o hacia el área de recolección donde vaya a ser transportada. Un área de laboratorio, que va a ser la que identifique la calidad del mineral y los componentes que conlleva, para determinar el grado de pureza y en base a ello también poder ir identificando los costos a nivel internacional, o el precio, mejor dicho, y poder ir identificando el precio a nivel internacional o a través de los parámetros que se tengan a nivel nacional. El beneficio ya es el tratamiento de los minerales, para lo cual determinamos 2 métodos. Por un lado, el de flotación, que consiste en la trituración de las rocas para ir separando el mineral que se haya encontrado, y el de flotación, que se lo hace en celdas o tanques especiales, donde se utiliza, además de agua, algún reactivo especial que pueda provocar la suspensión del mineral, de manera que sea más fácil recolectarlo. Posteriormente, también se usa en el tema de la flotación, la cianurización, y de esta forma se va a través de la agitación separando, como podemos ver en la imagen, o a través de otros mecanismos,
se va separando el mineral respectivo. La etapa que sigue es la de la comercialización, donde obviamente tenemos que basarnos en los parámetros de la ley actual, de la ley 535, además de las instancias pertinentes que indica precisamente esta ley, y que obviamente tienen que seguir los procedimientos, como por ejemplo la primera, el obtener una licencia de operación. Posteriormente tendremos que determinar nuestros costos de comercialización para que en base a ellos podamos también conocer si están en función a los precios internacionales y en base a ello obtener algún beneficio o utilidad desde la perspectiva económica. Dentro del tema de la comercialización, obviamente el contador tiene que tomar muy en cuenta aspectos como fletes de transporte, el tema de gastos, de seguros, comisiones, almacenaje y otros que ya son posteriores a precisamente la extracción del mineral y la recolección del mismo. Otra etapa es la de fundición y refinación, donde ya una vez que se obtiene el mineral respectivo pasa a ser fundido en lingotes o varillas, dependiendo de lo exigido por el cliente en este caso, y la refinación, que básicamente se refiere a procurar sacar la mayor cantidad de impurezas de los minerales, de manera de que su pureza también le dé un valor adicional en cuanto a precio y obviamente sobre todo en calidad. El otro aspecto importante es el de conocer las partes y labores de una mina, que lo vamos a ir mencionando de manera rápida. Tenemos la bocamina, que es la entrada principal precisamente a la mina, la galería principal, que es un túnel, ¿no?, en el cual, como su nombre lo indica, será el más importante para la movilización de los mineros y también para el tema de la extracción del mineral a través de mecanismos de transporte. Tenemos la torre de extracción, que está relacionada en base a soportes para que pueda apoyar no solamente a extraer el mineral desde las partes más profundas de la mina, sino también está que pueda servir como una especie de ascensor o elevador para que los mineros también puedan ir hacia las galerías que están dentro de la mina. Tenemos el guinche, que es un mecanismo de forma cilíndrica que acciona precisamente a las jaulas que están al interior de la mina. Hay un buzón de mineral donde se hace el depósito de las rocas y minerales que se hayan ido obteniendo. Tenemos el cuadro pozo principal. Posteriormente está el desmonte, que ayuda a que se pueda ir obteniendo ya en campo abierto el mineral. Para ello, por ejemplo, una vez de que el mineral ha sido extraído en carritos que los vamos a ver a continuación, hay un personal que está abocado precisamente a ver si en esas rocas todavía se puede encontrar algún rastro de mineral que puede ser significativo para su uso. Los carros metaleros, que son los encargados de llevar, en este caso de transportar los minerales. Tenemos las galerías o niveles, que precisamente son por las cuales van a circular estos carritos, y también los mineros. Acá en la fotografía habíamos mencionado las palliris, que son precisamente señoras que se encargan de ir viendo en
las rocas que se van desechando, que a primera vista indicarían que no hay ningún rastro de mineral, pero son tanto señoras como niños e incluso jóvenes las que también verifican si efectivamente no habría más mineral en ellas, y esto podría ser de utilidad para la empresa en su conjunto. Siguiendo con las partes de la mina está la chimenea, que es la que proporciona precisamente el aire o la ventilación. Tenemos el rajo de explotación, que es una vena metálica o un rastro donde se evidencia la posibilidad de una mayor cantidad de depósito de mineral. Tenemos el relleno, que son precisamente las rocas que están ubicadas de manera intermedia en estos rajos o venas metálicas, por decirlo de alguna forma. Tenemos el tacho de extracción, que es un carrito especial también para ya ir extrayendo mayor cantidad del mineral que se va proporcionando a través del trabajo de los mineros. Posteriormente está el tope, que son áreas, en el caso particular de la minería en Bolivia, se utiliza para hacer como un pequeño santuario para un ritual del tío, que es el diablo, y que se cree que es el dueño de las profundidades y al cual se le pide permiso para que los trabajadores mineros no estén en peligro o en riesgo en su actividad diaria. Tenemos después las ratoneras y las ramplas, que son parte de todo este proceso. Pueden existir varias láminas que expresan precisamente cuáles son las partes que componen una mina ya en su interior. Aquí optamos por una de ellas para que más o menos el estudiante tenga una idea de precisamente cuáles son las partes o componentes de esta mina y de qué forma resulta el trabajo en la parte interior de la misma. Adentrándonos en los costos mineros, a los cuales habíamos mencionado que básicamente nos vamos a ir de manera resumida, podemos identificar dos. Por un lado, los costos por orden de trabajo, o sea, los que son específicamente en base a un cumplimiento de actividades precisado por la empresa minera. Y otro, el costo por procesos, que ya es aquel que se va desarrollando en función a cada una de las etapas que conlleva la actividad minera, ¿no? O sea, podremos mencionar que los costos por órdenes de trabajo son específicos, pueden tener duración de un determinado tiempo, tienen funciones claras y precisas, y los costos por procesos ya vienen a ser todo lo que conlleva precisamente la extracción, la búsqueda, la refinación, etcétera, etcétera. Como parte de los costos dentro de la actividad minera podemos mencionar los costos controlables y los no controlables. Dentro de los costos controlables ya están los costos directos e indirectos, que en su definición básicamente no tienen mayor diferencia a los que ya se conocen. Y respecto a los no controlables podríamos mencionar, por ejemplo, la inflación, los riesgos, y sobre todo el precio de los minerales a nivel internacional, que son obviamente los que dan la pauta para ir identificando eh, los valores que vamos a obtener de acuerdo al mineral que nosotros hayamos definido para su extracción en la mina. Entonces son dos costos muy importantes que en este caso el un contador tiene que considerarlos.
¿no? Por otro lado, en el costo por procesos ya habíamos mencionado, y a manera de concepto es bueno recordar que es la acumulación sistemática de los costos incurridos en los diferentes centros de costos, es decir, que cada costo en los cuales se vaya incurriendo tiene que ser adecuadamente registrado en la central correspondiente, y para ello obviamente utilizar el plan de cuentas, que es de suma importancia para que los mismos sean determinados de manera adecuada y que ello pueda ayudar posteriormente al análisis de precisamente la totalidad de los mismos en los cuales he incurrido, y que esta información sirva no solamente para el registro en las herramientas contables como el libro diario o libro mayor, sino también para la elaboración de los estados financieros exigidos también por ley. Otros costos de la actividad minera básicamente son tres: los costos de producción, los costos de servicio y los costos de operación. Habíamos mencionado que los costos de producción, por un lado, están referidos a los costos de la implementación de la mina, los costos de extracción, el costo del ingenio, es decir, donde se va a hacer la refinación y la fundición, y otros costos de tratamiento que conlleva precisamente el obtener el mineral para su comercialización final. Respecto al costo de servicios, tenemos que mencionar entre los más importantes, por ejemplo, el de almacén de materiales, el de maestranza y mantenimiento abocado precisamente a la maquinaria, los vehículos, herramientas, etcétera, etcétera, que se necesitan para que estos cumplan su función adecuada. Tenemos el de laboratorio, precisamente habíamos indicado que era para ir identificando el tipo de mineral y la pureza del mismo. Tenemos una planta de energía eléctrica que básicamente debe proporcionar energía al campamento en su conjunto, de manera que también, como habíamos visto en las partes de la mina, se pueda poner en funcionamiento el quinche que transporte no solamente a los mineros hacia galerías subterráneas, sino también el mineral hasta la boca mina, el servicio de transporte que conlleva el traslado del mineral hasta el centro donde se va a hacer la refinación y la fundición, entre los más importantes. Y finalmente los costos de operación, que básicamente están enmarcados en los costos administrativos, costos de distribución, gastos financieros y otros que están enmarcados en el tema de la ley, gastos de organización, por ejemplo, que serían los costos más importantes a considerar dentro de la actividad minera. Como habíamos mencionado, no vamos a adentrarnos al detalle en el tratamiento contable de todos estos costos y su registro. Para ello, previamente ya se ha dejado un práctico para que el estudiante más o menos pueda tener una idea del registro de cada una de estas transacciones, precisamente en función al plan de cuentas, que está también dentro del texto que estamos utilizando como fuente. Y simplemente mencionar de que es un tratamiento complejo debido a la cantidad de eh, aspectos que conlleva precisamente la actividad minera en sí, y todo el proceso de ir armando la mina, todo el detalle que hemos visto de manera gráfica y las partes que conlleva. Además de que obviamente, como ya tenemos en la mina, se necesita también conocer aspectos relacionados a la comercialización,
Y en este caso ya el contador, junto con el apoyo de- del ingeniero, del encargado administrativo, obviamente tienen que saber cuáles son los documentos que se deben de suscribir para elaborar un contrato de compra y venta, por ejemplo, y el contenido mínimo que se debe obtenerse, de manera de que no sean observados por la ley y la actividad se vea perjudicada precisamente por tema de multas. Lo importante es que al momento de suscribir estos contratos hay que ser muy cuidadoso en determinar los aspectos generales referidos al tema del mineral que se va a comercializar, las cantidades, su calidad, la duración del contrato, convenios o normas internacionales que también pueden avalar las transacciones o el proceso de comercialización, plazos de entrega, el tema de arbitrajes en caso de desacuerdos, ir identificando el tema de precios de mercado, etcétera, etcétera, que son aspectos muy importantes a considerar al momento de elaborar los contratos. Para ello también hay que obtener una licencia de comercialización, que está también enmarcado en la ley 535, como ya lo hemos ido observando, y que es de vital importancia porque sin este documento, sin esta licencia, pues no se va a poder concretar ese contrato de compra y venta. Respecto a los aspectos vinculados al tipo de liquidación, tenemos la liquidación provisional, tenemos la liquidación definitiva y la liquidación única, entre las principales, para lo cual se pide al estudiante que recurra a la presentación para que conozca los conceptos de cada una de ellas. También tenemos definiciones que son muy importantes que el contador en este caso tenga en su léxico y que conozca, que son las definiciones que hemos ido mencionando, para que precisamente se hable correctamente y se tenga un conocimiento de los términos que conlleva cada uno de ellos, para que no haya contradicciones en el tema de precisamente definir aspectos fundamentales básicamente en los contratos. Otro aspecto importante es que el contador tiene que ser capaz de manejar el tema de las equivalencias, como vemos en esta diapositiva, pues en función a ello también se podrán identificar los precios a pagar posteriormente, y es un aspecto que no puede dejar pasar por alto. De la misma forma, el tener en cuenta las regalías mineras y lo que establece tanto la Constitución Política del Estado como la ley es de suma importancia para que este aspecto también sea para considerarlo dentro del registro contable, que es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, que es un porcentaje que se entrega a precisamente las áreas o los territorios donde se elabora o se estalla con el aprovechamiento minero. Entonces, en el tema del tratamiento contable hay que considerar los tipos de liquidación que habíamos mencionado anteriormente, para que en base a ellos también se pueda especificar el tratamiento contable específico y cuáles son los pasos que debemos de seguir. Finalmente, respecto a los estados financieros, mencionar de que todo ello está en base a un adecuado registro de los costos en los cuales se han incurrido a lo largo de la actividad minera en cada una de las etapas en las cuales ya hemos analizado. Es importante que no se pase por alto ninguna de ellas y que obviamente
se utilice el plan de cuentas que tiene la empresa en este caso para que esta apropiación sea de manera correcta y en las centrales de costos adecuadas para cada una de ellas. Los estados financieros obviamente van a proporcionar los datos finales en los cuales no solamente mencionemos el tema de balances y estados financieros, sino también el tema de la totalidad de costos para identificar los precios finales, y para ello se requiere que el estudiante maneje las fórmulas respectivas. Lo que sí no deja de ser importante es que la actividad minera es también de suma importancia y es muy compleja al momento de registrar, y que obviamente dentro de todo este proceso implica también los conocimientos de depreciaciones, de el tema de cálculo de jornales, de aportes laborales, etcétera, etcétera, entre otros, y que debe ser un trabajo llevado entre todos los profesionales que están inmersos precisamente en la actividad minera. Al igual que la anterior, que la actividad minera es muy compleja, muy detallada, y que también implica una serie de insumos, personal especializado, maquinaria, etcétera, etcétera, para que se pueda ir definiendo cada una de ellas. En el caso específico de la actividad petrolera en nuestro país, y de similar forma a lo que ha sucedido con la parte normativa en la actividad minera, actualmente la ley que está en vigencia es la ley número 3058 del 17 de mayo de 2005, donde obviamente ha habido una serie de modificaciones basadas principalmente en la visión del actual gobierno, enmarcada en que los recursos naturales son de propiedad no solamente del Estado boliviano, sino también de el pueblo boliviano, y esto para precisamente ir delimitando las actividades de las transnacionales, y sobre todo que el tema de las regalías por hidrocarburos estén en mayor porcentaje en beneficio de nuestro país, y que obviamente se puedan ir destinando a los municipios o los departamentos en función a una política de distribución a través del IDH, que es el índice de distribución precisamente de estas regalías, en porcentaje mayor obviamente a quienes a los departamentos que en este caso hacen la explotación o tienen los departamentos que tienen los hidrocarburos, y en menor proporción a otros, de manera que les sirva para ir delimitando actividades sociales, de infraestructura, etcétera, etcétera, los requerimientos ya propios de cada departamento. No vamos a adentrarnos a los orígenes y todo el proceso histórico precisamente de lo que marca la actividad petrolera en nuestro país, porque es algo que corresponde al estudiante revisarlo en la presentación correspondiente, sino que vamos a hacer énfasis, por ejemplo, a las etapas de extracción en el petróleo, basándonos en esta lámina, donde obviamente todo empieza en la identificación de las posibles áreas de recursos hidrocarburíferos, la exploración, la producción, la etapa de la petroquímica, la manufactura, el mercadeo o la comercialización, y obviamente la parte final, que ya viene a ser el determinar algunos procesos o productos, mejor dicho, de consumo que vienen derivados de la petroquímica. Y en este detalle habíamos visto un video en particular que menciona cuáles son precisamente esos productos que pueden obtenerse del petróleo y que actualmente son de importancia y de uso común en nuestras vidas. Para este caso, la cadena del sector de hidrocarburos
se basa en la exploración sísmica, en la exploración perforatoria, en la producción o aprovechamiento ya del petróleo en sí, en la etapa de refinación, el transporte y la comercialización, donde en el tema de comercialización, para hacerlo breve, básicamente no solamente está el tema del petróleo o del gas, sino también los subproductos que se obtienen de refinar, de la refinación del petróleo. Para finalizar, mencionamos que dentro de los costos y gastos de la industria petrolera, los cuales ya hemos visto que se basan de las etapas de este ciclo ya anteriormente detalladas, podemos mencionar que parte de un estado de resultados donde se va a presentar todos los costos en los cuales se tiene que incurrir para precisamente las actividades de producción, de búsqueda del petróleo, todo el proceso en sí para su aprovechamiento, para refinación, etcétera, etcétera. El otro aspecto que hay que considerar es la explotación del yacimiento, donde se requiere maquinaria apropiada para extraer ya sea el petróleo o el gas dentro de la tierra, y obviamente considerar mecanismos de transporte que lo conduzcan hacia aquellos lugares donde se va a hacer el acopio. Para ello se utilizarán ductos, se utilizarán cisternas, etcétera, etcétera, y obviamente eso conlleva en la construcción de torres, de cañerías y una serie de inversiones que están dentro de precisamente la dinámica de la explotación petrolera. Eh, Dentro de los gastos más importantes de este sector podemos mencionar, por ejemplo, la parte de la administración técnica, lo que conlleva una serie de aspectos incluidos por ejemplo, los profesionales que se van a requerir para el, el- la etapa la etapa de exploración, la etapa de identificación de los pozos, el tema de la extracción, etcétera, etcétera. Al respecto de la explotación de los pozos, cada pozo en particular tiene que tener su central correspondiente eh, para que se haga la apropiación de datos apropiada, el tema del transporte, los servicios de mantenimiento, generación de energía eléctrica y el mantenimiento del campamento, que serían los gastos que están referidos específicamente a lo que vendría a denominarse como el área de campo, donde es importante que el contador obviamente lleve un registro apropiado de cada uno de esos gastos para que pueda ser apropiado en función al plan de cuentas que ya lo hemos compartido a través de las fotocopias, y en el cual se puede ver la complejidad precisamente de los mismos. Y obviamente hay una otra etapa que es la parte administrativa en sí, que está abocada ya, podríamos decir, a las actividades de oficina que están vinculadas a la administración regional. Tenemos la parte de los costos y contabilidad, que son parte también de ese proceso, el tema del manejo y la administración de almacenes, el tema de impuestos, regalías, gastos financieros y gastos diferidos entre los principales. Otros gastos estarían relacionados, por ejemplo, hacia las ventas o distribución en el mercado, el tema de distribución por redes, servicio de control, la elaboración de estado de resultados, el tema de compra, contratación, etcétera, de herramientas, materiales y útiles de trabajo, el tema de las obras que se tienen que realizar, la extracción del petróleo, los pozos de explotación, tema de alimentación y vestimenta, el tema de inmuebles, de construcciones que se tienen que hacer
no solamente para el fin de dar comodidad al personal, sino también para ya ir obteniendo tanto el petróleo como el gas, el tema de sueldos y jornales, tanques y cañerías, usinas, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el manejo de la contabilidad petrolera también no es nada sencillo, implica mucho detalle, un conocimiento al pormenor de cada una de las transacciones que se van realizando y obviamente un conocimiento no solamente del plan de cuentas como tal, sino también mencionábamos de las leyes, de las normas que actualmente están en vigencia para que en función a todo ello ya se pueda hacer la identificación apropiada de todo lo que es el registro contable, de manera que se puedan obtener los estados financieros que en este caso se requiere. A manera de concepto que pueda globalizar precisamente la aplicabilidad de la contabilidad general tanto en el tema forestal como minero y petrolero, podríamos decir que tiene la finalidad de controlar, registrar, resumir los costos incurridos en las diferentes fases y actividades de una industria extractiva relacionadas con la explotación, refinación, comercialización, ya sea del gas natural y sus derivados, el petróleo o el crudo como se lo denomina, pero al mismo tiempo este concepto lo podemos aplicar en el caso de la minería y también de los recursos forestales. En el caso de la contabilidad petrolera, podríamos decir que básicamente, si bien tiene relación con los costos en el tema de la actividad minera, pero básicamente se centran en los costos por procesos de producción, en los cuales se tienen mayor relevancia y obviamente son los que tienen un detalle más específico para su identificación, su determinación y registro. Y en este costo de producción también está los costos de extracción del crudo, del gas, etcétera, etcétera. En el plan de cuentas va a ser muy importante para que en función a ello también se pueda identificar los precios de extracción y de venta que se van a requerir precisamente para el proceso o la etapa de comercialización. Una fórmula básica que vamos a utilizar es precisamente la que tenemos ahorita en pantalla, que indica que el costo unitario de producción es igual al costo total de producción dividido entre la cantidad total producida. En el tema de identificación de costos, las fórmulas de costos directos, indirectos, costo fijos, costo variable, etcétera, etcétera, todos los criterios vistos anteriormente tienen similar relevancia, considerando en algún caso obviamente la terminología y la adecuación a la actividad petrolera. De esta manera ponemos punto final a este video relacionado al tema de minería y petróleo, y les dejo precisamente a la bibliografía que les va a servir de base para profundizar en estos temas. No olvidarse también de revisar las leyes correspondientes, el marco jurídico legal vigente en nuestro país, de manera de que se pueda hacer un manejo contable apropiado a las mismas y considerar el plan de cuentas de cada una de ellas para que ese registro sea el adecuado y nos lleve a elaborar estados financieros adecuados a las expectativas de quienes depositan obviamente la confianza en nuestro rol profesional para poder determinar cada uno de los costos, los precios y sobre todo el manejo económico y contable de cada una de estas actividades. Gracias por tu atención.